Mientras la esclavitud existía en las colonias americanas a través de la creación de los Estados Unidos como país, hasta el final de la Guerra Civil, ha habido muchos malentendidos sobre la esclavitud en general. La mayoría de los estadounidenses no son conscientes de que había algunos ex-esclavos negros y hombres libres que también poseían esclavos negros, y algunos se volvieron muy prominentes en la política también, a pesar del prejuicio racial que existía. Algunos dueños de esclavos negros heredaron a sus esclavos de sus amos, quienes fueron liberados en sus testamentos. Otros nacieron libres o fueron emancipados por sus amos y luego compraron sus propios esclavos, mientras que otros pudieron comprar su propia libertad y la de sus familias. ¿Quiénes eran estos dueños de esclavos negros y cómo alcanzaron tal estatus en una sociedad dominada por blancos? ¿Qué los diferenciaba de otros negros y qué los hacía comparables a los blancos en algunas de las colonias y estados posteriores? ¿Qué cambió en la sociedad colonial, alterando el estatus de los sirvientes contratados a esclavos de por vida y por qué? ¿Quién fue Antonio Johnson? Hola. Colin Heaton, ex soldado, explorador del Cuerpo de Marines francotirador, profesor e historiador. Respondimos a estas preguntas y otros temas en el segmento de Historia Olvidada. La mayoría de los afroamericanos en Estados Unidos eran esclavos, no solo en el sur, sino en todos los estados. Nuestra primera persona notable es Antonio Johnson, quien nació en República de Angola y fue capturado por traficantes de esclavos portugueses, y se le dio el nombre de Antonio. Luego sus captores lo vendieron al comercio de esclavos del Atlántico. Navegó a Virginia en 1621 a bordo del barco Jaime. El censo de Virginia de 1624 lista su nombre como Antonio, no Dado, y se le registró como negro en la columna de notas y como aparcería. Antonio, más tarde Anthony, fue comprado por un colonizador en Virginia, pero tratado como un sirviente contratado, lo cual no era inusual, y Antonio trabajó para un comerciante en la Compañía de Virginia y se convirtió en católico. Johnson fue vendido como sirviente contratado a un plantador blanco llamado Benito para trabajar en su granja de tabaco en Virginia. Técnicamente no era un esclavo porque las leyes de esclavitud no se aprobaron hasta 1661 en Virginia. Así que antes de esa fecha, los africanos no eran oficialmente considerados esclavos en esa colonia. Según los registros mantenidos por su benefactor y los documentos existentes, Anthony estuvo a punto de ser asesinado en la masacre india de 1622, cuando los indios Powhatan atacaron a los colonos en la región de Tidewater, en Virginia. El Viernes Santo asaltaron el asentamiento, incluyendo la granja Benito donde trabajaba Antonio. Asesinaron a 52 de los 57 hombres allí. Antonio luchó y se hirió, ganándose el respeto de su amo. En 1623, una mujer negra llamada Mary llegó a bordo del barco Margarita, y John fue llevada a trabajar en la misma plantación que Antonio, donde era la única mujer presente. Antonio y Mary se casaron y vivieron juntos durante más de 40 años. Alrededor de 1635, Antonio y Mary completaron su servidumbre por contrato, y Antonio cambió su nombre a Antonio Johnson. Primero entró en el registro legal como un hombre libre no indentado cuando compró un becerro en 1647. En el período inicial, los negros libres gozaron de cierta igualdad con los blancos, y cerca del 20% de ellos en Virginia eran propietarios de casas y tierras. En 1662, la colonia de Virginia aprobó una ley que establecía que los niños en la colonia nacían con el estatus social de su madre. Esto significaba que los hijos de mujeres esclavas nacían en la esclavitud, incluso si sus padres eran libres, europeos, cristianos y blancos. Esto fue una inversión de la ley común inglesa, que establecía que los hijos de los súbditos ingleses adoptaban el estatus de su padre. El gobierno colonial de Virginia argumentó que, al no ser africanos cristianos, la ley común no se les aplicaba, incluso si se convertían como Antonio Johnson. El 24 de julio de 1651, Johnson adquirió 250 acres de tierra bajo el sistema de derechos de cabeza existente cuando compró los contratos de 5 sirvientes contratados, uno de ellos siendo su hijo, Ricardo Johnson. Bajo el sistema de derechos de cabeza, si un hombre trajera sirvientes contratados a las colonias, y en este caso particular, Johnson trajo 5 sirvientes, se le debían 50 acres por cada sirviente. La tierra en cuestión estaba ubicada en el gran arroyo Nassauatac, que desembocaba en el río Ponkateague, en el condado de Northampton, Virginia. Aquí es donde Antonio Johnson operaba su exitosa granja de tabaco,
y uno de sus sirvientes contratados era Juan Casore, quien se convirtió en uno de los primeros hombres en ser declarado contratado de por vida, efectivamente un esclavo. Bajo la ley de impuestos de Virginia de 1645, todos los hombres y mujeres negros, y todos los demás hombres desde la edad de 16 hasta 60, serán considerados tributables. Entonces, después de que un incendio en 1652 le causó un gran daño financiero a su propiedad, solicitó alivio en los tribunales y ganó. Antes se grababa a las personas, no a la propiedad, pero los sirvientes y esclavos eran grabados como propiedad. No se especifica por qué las mujeres Johnson fueron exentas, pero esto les dio una posición social igual a las mujeres blancas, quienes no pagaban impuestos. En las colonias de aquel entonces, uno era juzgado más por su religión, en lugar de por su raza o etnia en general, por lo que hasta la llegada de la esclavitud legal, la movilidad ascendente era posible para muchas razas. Durante el caso, los jueces notaron que Anthony y Maria Johnson habían vivido en Virginia durante más de 30 años y eran muy respetados en su comunidad. Un documento de 1653 del Tribunal del Condado de Northampton lista a Mary como esposa de Anthony. En los 1650, Anthony y Maria Johnson cultivaban 250 acres en Northampton. Sus dos hijos poseían 550 acres. También tenían personas adicionales bajo contrato de servidumbre, pero los números exactos no se conocen. Ricardo Johnson, su hijo, también tenía sus propios sirvientes, probablemente proporcionados por su padre. Eran esclavos de vida limitada. Si se contrataban, eventualmente tendrían que ser liberados. En 1854, Juan Casore, condenado a servidumbre de por vida en 1640 por huir de un dueño, demandó a Johnson, alegando que su contrato de servidumbre había expirado y se fue a trabajar para Robert y Jorge Parker. Johnson presentó una demanda de libertad para recuperar a Casore, pero Parker ganó. Lo que es asombroso en retrospectiva es que Johnson, un hombre negro, no solo pudo presentar una petición ante el tribunal, sino que también pudo testificar y presentar pruebas en el tribunal, lo que ilustra el sistema bastante igualitario que existía en ese momento. Sin embargo, Johnson apeló al Tribunal del Condado de Northampton, Virginia, y el tribunal revocó su fallo y devolvió a Casore a Johnson en 1855, y Parker se vio obligado a pagar una compensación a Johnson. Luego Casore hizo historia, ya que probablemente fue la primera persona que fue declarada esclava de por vida en Virginia. Eso significa que su dueño negro, Antonio Johnson, probablemente fue el primer dueño de esclavos en todas las colonias, él mismo un hombre negro. Había sirvientes negros y blancos, estos últimos principalmente irlandeses, quienes, al igual que los negros, fueron condenados a servidumbre perpetua antes del caso de Casore. La diferencia era que los blancos eventualmente podían comprar su libertad en la mayoría de los casos. Por lo tanto, al parecer, Antonio Johnson no solo fue el primer afroamericano cuyo derecho a poseer un esclavo de por vida fue reconocido en las colonias. Por lo tanto, técnicamente fue el primer propietario de esclavos legal, independientemente de ser negro o blanco, según lo establecido por el Tribunal de Virginia. Poco después, la esclavitud era legal en todas las colonias. Más tarde, Johnson trasladó a su familia al condado de Somerset, Maryland, y arrendó 300 acres para el cultivo de tabaco durante 99 años, a lo que llamó Viñedos de Torrey. Cuando Antonio Johnson murió en 1670, en agosto su plantación fue entregada a Roberto Parker, no a los hijos de Johnson. La justificación entregada por un jurado decente dictaminó que la tierra de Anthony en Virginia, que fue dada a sus hijos, podría ser confiscada porque él era un negro y por consecuencia un extranjero. Como resultado, las 50 acres que Anthony había dado a su hijo Richard terminaron en manos de su rico vecino blanco, Jorge Parker. No importaba que Richard, un hombre libre, viviera en la tierra con su familia durante 5 años. Un juez había dictaminado que Antonio Johnson, ya que no era ciudadano de la colonia porque era negro, pero sí poseía sus propios esclavos, podía mantener su propiedad. Lo que llegó poco después de la muerte de Johnson fue un sistema de esclavitud legal, en el que la esclavitud era de por vida, hereditaria, y basada únicamente en la raza, y se estableció efectivamente en todas las colonias a principios del siglo XVIII. Como resultado, históricamente se ha hecho referencia a Johnson como el patriarca negro de la primera comunidad de propietarios de bienes raíces negros en América. Fue el primer propietario de esclavos negros en estar involucrado en un caso judicial que resultó en que un hombre negro contratado, Juan Castor, fuera legalmente determinado como esclavo de por vida. En efecto, dado que la esclavitud hereditaria no estaba en vigor durante su período de propiedad de Castor, el esclavo de por vida y otros que compró, se podría argumentar que Antonio Johnson
fue en realidad el primer propietario de esclavos real en las colonias americanas. Y él era un hombre negro. Esperamos que disfrutaras este segmento de Historia Olvidada. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Por favor, mantente sintonizado e informado. Envíanos comentarios, preguntas o ideas para el programa. Responderemos a todas las solicitudes lo más pronto posible. Gracias.